Vamos a trabajar con este vídeo el método de amortización degresivo con porcentaje constante sobre el capital pendiente de amortizar o sobre el valor contable que tengamos en el ejercicio anterior. Pues bien, es un método un poquito más complicado que los otros, ya que no hay una fórmula concreta, simplemente tenemos que hacer un proceso de trabajo que voy a intentar explicar para que quede lo más claro posible en este vídeo. La primera diapositiva explica lo que es la amortización, ¿vale? Que ya lo hemos visto en los otros métodos, cómo se contabiliza la cuota, que la cuota se contabiliza de la misma manera en todos los métodos, lo único que cambia es el proceso. Que se tiene que hacer una regla de 3 para calcular realmente la cuota que corresponde al periodo dependiendo del uso que se haya hecho. Es decir, si tengo el bien a mitad del año, no puedo amortizarme un año entero, tengo que amortizarme la mitad. Pues bien, vamos a hablar ya en concreto del método regresivo con porcentaje constante sobre el valor contable. Es importante remarcar que en este método no vamos a tener en cuenta el valor residual, porque siempre se va a trabajar sobre el valor contable en el que no queda reflejado en el cuadro de amortización nunca el valor residual. ¿Vale? Pues esa es la primera diferencia respecto a los otros métodos. Aquí no vamos a tener en cuenta el valor residual. Y vamos a trabajar con los porcentajes que nos dan las tablas de amortización oficiales del impuesto de sociedades. Las tablas de amortización, si vosotros entráis en Google y ponéis tablas de amortización de impuesto de sociedades, aparecen las tablas de amortización en las que aparece un porcentaje y una vida útil. El porcentaje y la vida útil marcan los puntos en los que puedo amortizarme. Es decir, yo siempre me podría amortizar un inmovilizado entre un porcentaje máximo y uno mínimo, y entre una vida útil máxima y una mínima. ¿Cómo calculo unas cosas si tengo las otras? Es decir, ¿cómo calculo un porcentaje si tengo una vida útil? ¿Cómo calculo una vida útil si tengo un porcentaje? Pues bien, dividiendo 100 entre la vida útil me dará un porcentaje asociado a la vida útil. Si divido 100 entre el porcentaje me dará la vida útil asociada al porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo que un bien se amortiza un 10% anual, la vida útil que corresponde al 10% anual es 100 dividido entre 10, que es 10 años. Y si por ejemplo yo tengo un porcentaje que es, si yo tengo que un bien se amortiza en 4 años, que es su vida útil, y quiero saber qué porcentaje de amortización corresponde a 4 años, lo que tengo que hacer es dividir 100 entre 4, y eso me dará 25, que 25% será el porcentaje anual de amortización, si aplicáramos el método de amortización lineal. ¿Vale? Pues vale, esta formulita de dividir 100 entre la vida útil y 100 entre el porcentaje es importante para hacer los cálculos necesarios para comenzar con el método regresivo. Una vez tengo la vida útil asociada al bien y al porcentaje, ya puedo calcular el porcentaje de amortización anual que yo voy a utilizar para calcular las cuotas de amortización. Lo primero que tengo que hacer es coger la vida útil y compararla con estos valores. Es decir, si la vida útil es menor a 5 años, tengo que coger este número como multiplicador, y ahora diré qué se hace con este número. Si la vida útil está entre 5, es menor o igual a 5, y menor que 8, es 2. Y si la vida útil es igual o mayor que 8, es 2,5 el multiplicador. Pues bien, al porcentaje de amortización anual, ese que utilizamos para la amortización lineal, ¿vale? Ese porcentaje yo lo multiplicaré por uno de estos valores dependiendo de la vida útil que tenga el bien. Por ejemplo, calculamos el porcentaje constante para una máquina que se amortiza en 5 años. Necesito primero conocer el porcentaje de amortización anual asociado a 5, por lo tanto 100 dividido entre 5 es 20%. ¿Vale? Estamos hablando de 5 años. No estoy en esta línea, estoy en esta línea, porque aquí está igual. Por lo tanto, a 5 años le corresponde un multiplicador
de coeficiente 2. ¿Qué se hace con este 2? Pues este 2 lo tengo que multiplicar por el porcentaje de amortización anual. 20 por 2 me da 40%. Pues 40% será el porcentaje constante de amortización que yo aplicaré para calcular las cuotas de amortización en este método. Por ejemplo, la empresa adquiere mobiliario por importe de 12.000 euros. La empresa decide amortizar en 5 años por el método de amortización degresivo. Valor residual 2.000, calcula la cuota de amortización y hace para la amortización. 5 años está comprendido entre los valores máximos y mínimos de las tablas oficiales. ¿Vale? Y a 5 años le corresponde un porcentaje del 20%. El coeficiente que corresponde a 5, que lo hemos visto antes, es 2. Por lo tanto, 20 por 2 me da el 40%. Ahora vamos a ver sobre qué vamos a aplicar el 40%. Para calcular la cuota de amortización de cada año, ese 40% yo lo calcularé sobre el valor contable del periodo anterior. Es decir, para el 31 del 12 utilizo 12.000, que es el precio de adquisición, 4.800. La cuota de amortización acumulada serían 4.800, calculo el valor contable al 31 del 12, que son 7.200. Este valor contable es lo que voy a utilizar para calcular la cuota del año siguiente. Calculo la amortización acumulada sumando estos dos, el valor contable, que es este menos este, y me da 4.320. Eso es lo que voy a utilizar para calcular la cuota del año siguiente. Y así sucesivamente. Cuando llego al quinto año, no puedo seguir calculando por 0,40 porque eso se eterniza. Es decir, podría estar toda la vida utilizando un valor contable por 0,40, siempre hasta valores mínimos. Pero no puedo amortizarme por encima de la vida útil. Si ya he llegado al quinto año, lo que tengo que hacer es coger el valor que me haya dado aquí el cuarto, ponerlo como cuota de amortización y se ha acabado el proceso de la amortización por el método degresivo. Haríamos las cuotas de amortización de cada uno de los años, si nos la pidiera el ejercicio, ¿vale? Que serían estas, y con eso hemos acabado el método.